Encuentros. Como cada ya miércoles estamos haciendo este ciclo de entrevistas y este miércoles tenemos un invitado que lo quería también entrevistar hace mucho tiempo atrás y él es Fernando Mesa, que es nuestro ministro de Desarrollo Social de acá de la provincia de Misiones. Muy bien, Fernando, yo hacía una breve introducción tuya, que bueno, esta entrevista la queríamos tener hace bastante tiempo y hablar un poco sobre la justicia social. ¿Y quién mejor que el ministro de Desarrollo Social? Y yo les comentaba un poco a quienes nos escuchaban que, bueno, tú eres el ministro acá de nuestra provincia y que sería interesante hablar con la persona que no solo debe promover la justicia social, sino que aquel también debe ejecutarla. Y más aún en este contexto que estamos teniendo como casi como hemisferio de este frío polar, donde un poco se ve con mayor claridad la necesidad y el deber de poder ayudar a quienes más no lo tienen. Bienvenido, Fernando. Bueno, gracias Juan Manuel por la presentación. Bueno, para mí un gusto poder compartir esta charla con vos. La verdad que bueno, lo veníamos pensando de hace tiempo. Y bueno, cuando se eligió el título este de justicia social, me gustaría por ahí que podamos charlar, ¿no? Bien distendido acerca de esa mirada de la justicia social, cómo generar igualdad de oportunidades, cómo tener una presencia, pero yo quiero hablar sí aquí, o no puedo disociar a la justicia social sin la mirada del rol del Estado. ¿Sí? Y el rol del Perfecto. Estado, esto quiero hablar también y decirte de manera sincera, no desde una mirada de la caridad, sino una mirada de la igualdad de oportunidades. Yo creo que en esa línea es donde tenemos que mirar a la justicia social. Y me elegí tres temas por ahí para empezar a hablar sobre justicia social en base a mi rol o mi tarea en este tiempo al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Una es la política de alimentos que tiene la Argentina. Otro tema que lo elegí es la pobreza estructural por la cual atraviesa nuestro país. Y otra cuestión que me gustaría hablar también es de educación y salud. Perfecto. Fernando, antes que podamos entrar en esos tres temas, encontré muy interesante esa distinción que hiciste tú, porque generalmente muchas veces cuando hablamos de justicia social, o los que somos quizás de iglesia o creyentes, tendemos un poco a verlo como la caridad. Para nosotros es casi es un deber. Pero me interesó, encontré muy interesante esto que planteabas tú como un deber del Estado, una acción del Estado. ¿Nos podrías un poco hablar un poco de este paralelismo? Porque obviamente no es una contradicción, pero sí es interesante ver la necesidad desde distintas perspectivas. Sí, sin dudas, más allá de la voluntad o la buena predisposición de miles y miles de personas para intentar alcanzar la búsqueda de una justicia social, de generar mayor igualdad de oportunidades, de generar contención a muchas familias, de manera inminente necesitamos a un Estado fortalecido como gran ordenador de esas justicias sociales. Al menos yo lo veo así, Juan Manuel, y mi historia de vida y mi aprendizaje de vida también me llevó a entender esa línea, ¿no? Y hoy en esta coyuntura actual por la cual atraviesa el mundo en general, acá sí me quiero correr un poco de lo que nos pasa a nosotros en la ciudad, en la provincia, en el país, en la región, sino el mundo está mirando hacia cómo se comporta el Estado, cuál es el rol del Estado. Y no me quiero ir muy lejos, muy hacia atrás, pero yo creo que un hecho que para mí me llevó a mirar o a entender mejor la justicia social desde el rol y la presencia del Estado, que fue la pandemia. Yo creo que los estados que estuvieron más preparados para dar la contención de salud fueron aquellos que salieron más fortalecidos, donde el Estado estaba más corrido acerca de algunas políticas, sobre todo las políticas sanitarias, se vieron más diezmadas las sociedades. Y te doy algunos ejemplos. Lo que pasó en Europa con la población, sobre todo los adultos mayores o las personas mayores, por ahí no haber tenido esa malla de protección, nos llevó también a transitar momentos muy duros. Lo propio pasó en América, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, había algunas ciudades donde el Estado incluso tuvo que salir a confiscar respiradores del sector privado, porque no podía dar la contención. Entonces, yo creo que hay que generar un perfecto equilibrio, no caer en los extremismos, pero sí yo entiendo a la justicia social con un acompañamiento del Estado, ¿no? Un Estado que no solamente marque una presencia, sino también que sea un Estado eficiente, un Estado que sea en este contexto coyuntura actual por el cual atraviesa la humanidad, también un Estado inteligente que brinde las herramientas
para poder alcanzar esa búsqueda. Y la justicia social, sí, Juan Manuel, es una búsqueda permanente. Y si me permites también un poco poder sumarte a eso, quizás no solo el deber del Estado de realizar o de preocuparse de las personas que más lo necesitan, sino que también de educar a su propia sociedad a que tenga una conciencia de que hay que hacer algo, que no basta solo pensar o hablar, sino que actuar. Sin duda, sin duda. Esa conciencia, por eso al inicio de la pregunta era, ¿el Estado con la justicia social desde la mirada de la caridad o la mirada de la igualdad de oportunidades? Muy buena. Y te decía esto de la justicia social nos debe invitar como sociedad a una búsqueda permanente y un replanteo Mm, constante de hacia dónde estamos en el presente y hacia dónde proyectamos una mirada futura. perfecto. Tú tenías 3 ideas para poder desarrollar. Por favor, Bueno, Fernando. cuando tocaste el tema de la entrevista y hablando de justicia social, yo elegí tres temas que atañen a mi cartera ministerial. La política alimentaria, ¿cómo está distribuida la política alimentaria en la Argentina? No quiero por ahí entrar en algunos niveles de discusión, pero tomemos algunos datos, sobre todo datos oficiales de pobreza e indigencia en nuestro país. Hoy los datos arrojan, a ver, hay organismos del tercer sector, hasta universidades o investigadores que tienen alguna diferencia, sobre todo en los porcentajes de pobreza e indigencia. Pero animémonos a tomar en esta entrevista los datos oficiales, ¿no? Que la Argentina hoy tiene casi un 38% de pobres y un 8,2% de la sociedad es indigente. ¿Cómo se afronta o se acompaña esa contención o esa malla de contención social, sobre todo desde la política alimenticia? Nosotros tenemos tres niveles de gobierno, ¿no? Tenemos la nación, las provincias y los municipios. La política alimentaria nacional ejecuta un presupuesto donde el 95%, de hace un tiempo atrás, donde el 95% de ese presupuesto que se ejecuta en la atención alimentaria o la contención alimentaria se hace de manera directa, ¿sí? Nosotros tenemos una asignación universal por hijo, esa asignación tiene un complemento, una tarjeta alimentar que está pensada o fue diseñada para esa malla de contención social de base que tiene nuestro país. Acá nosotros estamos hablando números más o menos porcentajes. Esto puede variar en algunas provincias, pero casi el 30%, 33% de nuestra sociedad tiene esa malla de contención social en política de alimentos. Vuelvo a repetir, el 95% de la política alimentaria se hace de manera directa. Esto es la bancarización a través de tarjetas para personas que no llegan a cubrir la canasta básica, están dentro de líneas de pobreza o indigencia y que hoy tienen esa contención. Perfecto. El otro 5% se ejecuta a través de la inyección económica a comedores comunitarios, ¿sí? A través de transferencias dinerarias, y tenemos un pequeño porcentaje de entregas de módulos alimenticios o cocinas de elaboración de alimentos para brindar esa malla de contención social, ¿sí? A ver, ¿qué sería lo óptimo en este tiempo, ¿no? Un tiempo muy difícil para muchas familias dentro del país, la provincia y la ciudad, es lograr un equilibrio, sobre todo para cotejar datos de cuáles son las poblaciones que más están necesitando dentro de cada uno de nuestros municipios o provincias para poder atender de manera más eficiente o dar una contención de fondo a esas familias que realmente están pasando por una situación más dura. ¿Qué significa esto? Que los estados provinciales también generan una malla de contención social muy importante, sobre todo para algunas poblaciones. En el caso de la cartera ministerial nuestra, nosotros tenemos cocinas centralizadas que distribuyen alimentos en comedores y merenderos, que es un complemento alimenticio a lo que ya entrega Nación a través de su transferencia directa, ¿sí? Y también lo propio hacen otros municipios dentro de la provincia. Y, perdón, Fernando, y en ese sentido, todo estos productos o recursos, si te entiendo bien, vienen de 3 orígenes: nación, provincia y municipio. Sin duda. ¿Cuál es el desafío del rol del Estado en este caso? El desafío Sí, es lograr la optimización y lograr que este acompañamiento alimenticio llegue de manera más eficiente. Y la única forma de hacer eso es cotejando datos, transparentando datos y ofreciendo la posibilidad entre nación, provincia y municipio de una correcta entrega para obviamente priorizar aquellas vulnerabilidades que están más visibles y ir atendiendo con algunos programas específicos. Nosotros acá tenemos un caso, bueno, en la provincia de Misiones, un sector, sobre todo el sector productivo, vinculado a la yerba mate, que está pasando por un momento difícil.
Difícil porque la eliminación de un organismo que atendía la fijación de un precio y entrar a que el mercado fija un precio ha dejado al descubierto a miles y miles de productores o minifundistas dentro de la provincia de Misiones. Nosotros tenemos una característica muy propia, nuestra chacra misionera es una chacra de porciones de tierra muy pequeña, ¿no? A diferencia de otras provincias, el caso de Corrientes, acá en la provincia más cercana, ¿no? Grandes latitudes de tierra y en la provincia de Corrientes nosotros tenemos chacra de 25, 30 hectáreas donde el productor destina un pequeño porcentaje para la elaboración de este producto, que es un producto madre, ¿no? Entonces nosotros tenemos un programa específico para acompañar en el momento donde no hay la posibilidad de la cosecha para el acompañamiento alimenticio. Tenemos un programa muy significativo que se llama un programa Interzafra de acompañamiento alimenticio que llega a casi 12.000 familias en la provincia de Misiones. Fernando, y dentro de estos tres orígenes de donde se generan los recursos, y los privados, ¿tienen algún tipo de acción? Y cuando hablo de privado, hablo de la gente común o de instituciones, no solo de iglesias, sino que quizá otra, Club de Leones. Hay quienes más están haciendo acción social en lo que es por lo menos alimentación, Sí, sí, hay muchos, bueno, nosotros lo denominamos órganos del tercer sector, ¿no? Instituciones, ya sea privadas, organizaciones sociales, que también como los merenderos. merenderos, comedores, tareas de apoyatura escolar. Hace poco estuvimos recorriendo un barrio que tenían un voluntariado educativo y donde realmente me quedé sorprendido del nivel educativo que tenían como apoyatura a un merendero en un barrio. Entonces, esos organismos del tercer sector son sumamente importantes porque también van generando una malla de contención. Por ahí personas o familias que no tienen la posibilidad de pagar un profesor, un maestro particular para sus niños y con la excusa de la copa de leche también están generando un acompañamiento educativo. Después tenemos también algunas instituciones, fundaciones o asociaciones que son bibliotecas populares, que trabajan en los barrios, dan contención, también de acompañamiento educativo, que es sumamente importante para muchas familias. Y esto se hace repetitivo en todos los municipios de la provincia, o sea, instituciones privadas, organizaciones sociales, asociaciones, que la verdad que generan ese acompañamiento también al Estado que brinda la asistencia alimenticia para dar la contención a muchas familias. Fernando, y en tu opinión, ¿tú piensas que como sociedad, en este caso misionera, tenemos una suerte de una conciencia social desarrollada o todavía nos falta un poco más entrar en esa maduración? Creo que la sociedad misionera es una sociedad que tiene bien definido cuál es su rol. Nosotros tenemos me tocó transitar la provincia en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando nos toca generar algunos centros de evacuados ante la crecida de los ríos. Nosotros tenemos dos ríos que recorren gran parte de nuestra provincia, en el caso del río Paraná o el río Uruguay. Bueno, tenemos varios municipios, sobre todo el río Uruguay, que tiene mucha fluctuación, crece demasiado rápido en pocas horas. Entonces, generalmente los municipios que están a la vera del río Uruguay, cuando hay una crecida o se genera una copiosidad de lluvias, deben ser trasladados en centro de evacuados. Y yo te digo, y esta conciencia, es lo que por ahí planteabas, de la sociedad misionera, de acompañar, de acercarse, de dar una contención a estas familias, está a flor de piel y la verdad que a mí me genera mucha conmoción. Me tocó ir a un municipio muy particular en horas de la noche, en un lugar donde vos decías, llegamos a un centro evacuado con dos camiones de alimentos, sabíamos que había varias familias que estaban evacuadas y lo primero que me dijeron a mí era, tener cuidado, que las familias pueden venir, porque la verdad que estaba muy dura la situación. Y cuando llegamos a ese lugar, ya te digo que era casi las 21 horas, pudimos dialogar con la familia en un perfecto orden y sabíamos que estaban pasando por una situación muy difícil. Entonces, Mm. poder charlar con ellos, generar un orden de poder entregar alimentos, entregar la contención no solamente en ropas, ir charlando en sus historias de vida, con qué se quedaron, historias muy conmovedoras. En cuestión de horas vos tenés que salir de tu casa, llevar la poca posibilidad de pertenencia a un lugar que tenés que convivir con otras personas. Y nos tocó situaciones de que iban con su perro, con su mascota, su perro, su gato. Claro. En otro rincón de un polideportivo estaba una familia y se llevaron sus gallinas porque era parte de sus pertenencias, lo tenían en su casa. En algunos pudieron retirar un roperito, su cama. En otros casos no le dio la posibilidad porque el agua creció tan rápido
y ya se tiene que ir pensando de qué manera se le va a acompañar en el momento que baje esa creciente. Y la verdad que son historias muy conmovedoras. La posibilidad de ver el compromiso también de otras familias que acompañan esas situaciones, a mí me da a entender de que tenemos una madurez y sobre todo una conmoción y también la posibilidad de sentir lo que siente el otro, ¿no? La empatía, lo que le decimos la empatía es ponerse en el lugar del otro y dar un acompañamiento en situaciones que verdaderamente lo necesitan. Sí, de verdad, yo me doy cuenta de que si o sea, como sociedad, si no demostramos no solo esa empatía, sino que también esa capacidad de ir en auxilio del otro, en el fondo demostramos lo que somos. Y por muy rico que podamos ser como sociedad, si no tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, bastante pobres somos. Fernando, y tú hablabas Estamos después en una también. coyuntura también ¿Mm? actual de la sociedad en general que nos invitan a la competencia, al individualismo. Mira, yo no sé si tú escuchaste esa historia de lo que ocurrió en Mendoza, creo que fue ayer, de esta persona que a raíz de la ola polar que había, una persona de la calle, que le pidieron que ingresara a un polideportivo y él llevaba a su perro. Y le dijeron, no, animales no. Y él dijo, no, yo no me voy sin mi perro. Y lo encontraron al día siguiente, bueno, muerto, abrazado con su perro. Y ahí, en el fondo, yo creo que eso es como una imagen muy fuerte, no solo a nosotros de decir, bueno, ¿qué hicimos? Sino que también un mensaje de código de moralidad, diciendo, no abandonó a su amigo. Sí, sí, sin duda. Y quizás nosotros lo abandonamos a él. Bueno, a mí me tocó una historia muy particular. Juan Manuel en una recorrida, en una noche había una persona mayor en situación de calle, ya llevaba más de 5 años en esa situación. Esta persona cuidaba autos en un sector de la ciudad y nosotros constantemente le invitábamos, intentamos muchas veces revincularlo a su familia, por cuestiones de adicciones y por su edad también fue muy difícil y él hizo de su calle, de la calle, su historia de vida, ¿no? O su lugar de permanencia. Entonces nosotros siempre lo teníamos monitoreado en nuestras recorridas para llevarle ropa de abrigo, para llevarle una manta, para llevarle comida caliente. Y una noche, en una recorrida, le encontramos a una persona joven que se encontraba de manera transitoria en la ciudad, era un malabarista en un semáforo y hicieron amistad. Entonces, en una noche muy fría, nosotros le llevamos la asistencia a esta persona mayor y cuando nos encontramos con esta persona joven, le ofrecimos ir al centro de resguardo, al centro de asistencia que teníamos y casi se subió al auto. Casi se subió al auto en la recorrida porque le avisamos que iba a ser una noche muy fría y muy cruda. Nosotros sabíamos que la persona mayor no iba a ir, por eso le redoblamos el equipamiento en mantas, la comida caliente, una campera. Se sube este joven a la unidad y después se baja y me dice, me quedo con el viejo. Me cayó muy bien y me dice, si él aguanta la noche, yo voy a aguantar con él. Mira, O el programa Mi Baño, de erradicar una letrina, de poder tener un baño que genere más intimidad a los integrantes de la familia. Son todos programas que, por eso yo decía, no mirar al Estado desde la caridad, sino claro. desde la igualdad de oportunidades. Y muchas de estas herramientas están disponibles, crearon un fuerte impacto y que generan mejores oportunidades a miles de personas. Fernando, se nos pasó volando, pero de verdad te quiero agradecer el que te hayas dado este tiempo para estar con nosotros y más aún dio el contexto también en el fondo quizás que nos ayude un poco a tomar una mayor conciencia. Juan Manuel, antes de terminar, sé que estamos Por favor, repasados del tiempo, pero quiero contar algo que a mí me impactó. dale, Los que nos dale. están viendo seguramente saben de que Juan Manuel es chileno. A mí me impactó algo en Chile, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás sería, recorriendo una avenida decían, prepárate para la PSU, prepárate para la PSU. Y la PSU cuando empecé a preguntar era la prueba de selección universitaria. Bueno, eso Exactamente. el Estado, de acuerdo al porcentaje o la calificación de un examen, elige más o menos o orienta qué carrera uno puede estudiar. Bueno, eso si lo trasladamos a Argentina, Juan Manuel, es prácticamente impensado. En Argentina Sí, uno elige cuál es su carrera sin ningún intermediario, ¿no? Ahora, esa garantía te genera un Estado eficiente. Ese es el cuestionamiento que hoy está latente en nuestro país, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar dentro de nuestro país, muchísimas cosas para corregir, pero creo que el rol del Estado es sumamente importante para seguir garantizando que miles y miles de personas
puedan tener un acceso a la educación, un acceso a la salud, un acceso a la vivienda digna, Ujú, un acceso a mejorar su calidad de vida. Y yo por eso que cuando vos me dijiste justicia social, yo no puedo ver, y esto sí para redondear un poco la idea, no puedo ver una justicia ujú. social sin un Estado fortalecido, un Estado que acompañe y que el Estado también se mire día a día para ver en qué puede corregirse, pero no eliminarse. Yo no concibo una sociedad con una mirada colectiva sin un Estado como gran ordenador de todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Bueno, Fernando, de verdad, muchas gracias por el tiempo que te diste y también por las ideas que nos compartiste. Esperemos que no seamos indiferentes frente a las necesidades del otro. Y si podemos dar una mano, darla. Me parece que es lo correcto. Amigo mío, que tengan muy buenas noches. Muy bien. Bueno, le damos las gracias a Fernando Mesa, nuestro ministro de Desarrollo Social, esta entrevista que nos dio. Y es interesante un poco ver cómo él reforzaba mucho esta idea de este Estado que era necesario que estuviera presente y no ver solo como la justicia social como una caridad, sino que como una obligación y la necesidad del Estado de regularlo en ello. Bueno, el próximo miércoles vamos a tener un encuentro con un doctor amigo, que es el doctor Pablo Irusta, él es cardiólogo y él es especialista en hipertensión arterial. Y bueno, vamos a entrevistarlo para que nos cuente un poco en qué consiste todo esto de la hipertensión. Y específicamente yo sé que dentro de sus estudios está la hipertensión en embarazadas. Así que bueno, a todos aquellos que estén interesados un poco en este tema, los esperamos entonces este próximo miércoles, también vía Instagram y vía YouTube. Que todos tengan muy buena noche y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.